Muy buenos días. Quiero también presentar a mis invitados. Me acompaña Ángel García Castillejo. Ángel es consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España, es doctor en Derecho de la Universidad de Educación a Distancia, doctor en Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid y licenciado en Derecho de esa misma institución. Ha sido secretario general de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, secretario de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia en España. Internacionalmente se destaca su participación en el Bureau of Education and Cultural Affairs del Departamento de Estado de Estados Unidos. También participó en la República Checa en la elaboración de un modelo teórico de organismo regulador de las telecomunicaciones, el audiovisual y los servicios telemáticos. Y nuestro otro compañero en este conversatorio es Jorge Fernando Negret, director de Media Telecom en México. Es abogado de la Universidad Autónoma de México, es uno de los analistas más consultados en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información en América Latina, es colaborador en diversos medios de comunicación, fue secretario general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y coordinador del programa de política cultural de la Academia Mexicana para el Derecho. Es además ha sido invitado para dar conferencias en Brasil, España, Alemania, Costa Rica y Argentina. Ha publicado diversos artículos sobre la materia de la TDT en Revista Mexicana de Derecho Privado, Revista Mexicana de Derecho y Cultura y los cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Sí, creo que era muy importante contextualizar quién nos acompaña en la mañana de hoy. El objetivo fundamental de este conversatorio es el de poder compartir con ellos lo que ha sido la experiencia de transición análogo a digital en sus países. Creo que como colombianos es muy importante que todos los que estamos involucrados en este proceso de transición a TDT aprendamos de los aciertos y también, ¿por qué no?, de los desaciertos que se han experimentado en otros países. Decidimos además que fueran representativos de dos continentes diferentes, porque obviamente la realidad europea es distinta a la realidad latinoamericana. Y en ese sentido creemos que esas dos miradas pueden ser bastante útiles para el camino que estamos emprendiendo hoy, sobre todo en lo que tiene que ver con apropiación y socialización. Muy seguramente ellos también nos podrán hablar de otros temas y se los preguntaré de manera puntual con base en las intervenciones que hemos tenido en la mañana de hoy, pero quisiera arrancar preguntándole a Jorge y a Ángel un poco su lectura de lo que ha sido el desarrollo de esta mañana, digamos, de lo que han visto, de en qué momento histórico se encuentra el país, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y obviamente que nos den un poco, para arrancar, la visión de lo que hasta hoy han visto ustedes del tema TDT en Colombia. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la revista Semana, a este foro, por supuesto al Ministerio y a la Autoridad Nacional de Televisión por tener esta nueva oportunidad de compartir, en nuestro caso, experiencias que, como digo, compartimos porque estamos todos en un mismo proceso a nivel global, a nivel mundial, de transición de la televisión analógica a la televisión digital, también de la radio analógica a la radio digital, y por lo tanto un proceso en el que efectivamente podemos tener en común multitud de experiencias. Desde mi perspectiva, y sin querer dar lecciones, porque yo creo que no estamos en condiciones nadie, ¿no?, de dar lecciones a ningún otro país. Yo creo que además cada país, cada estado es tributario, es heredero de su propia trayectoria y por lo tanto la evolución de la regulación de la televisión tiene mucho que ver con sus antecedentes. Por lo tanto, sí que podemos tener referencias en otros países, aprender de otras experiencias, aprender de los errores que hemos cometido en estos procesos de transición y a partir de ahí, en la medida de lo posible, intentar no repetirlos en beneficio del conjunto de la ciudadanía de cada uno de nuestros países. Visto desde fuera, a veces el estar fuera del bosque, ¿no?, nos permite tener esa perspectiva global
En el caso de Colombia, yo tengo que reconocer que me parece que la República de Colombia está en una posición óptima, por no decir de las mejores en el contexto latinoamericano. No solo por la adopción del estándar de bebé, decir a partir de ahí que yo siempre he considerado que todos los estándares son buenos. El debate que se dio en relación con los estándares, desde mi punto de vista, fue excesivamente largo en toda Latinoamérica. Y digo que todos los estándares son buenos, todos tienen sus pros y sus contras, tanto el ATSC norteamericano, el ISDB-T japonés, brasilero y el DBB, mal llamado, y aprovecho para decirlo, yo creo que muy mal denominado europeo. Porque el estándar de bebé, si de alguna forma se debiera de calificar, se debiera de calificar como de estándar global. Porque al fin y al cabo DBB, cuya sede, la sede de este grupo, ¿no?, del Digital Video Broadcasting Group, por su sede, por no está ni siquiera en la Unión Europea, está en Suiza, que es un país europeo, pero no miembro de la Unión Europea. El Digital Video Broadcasting Group es un grupo global, donde participa la industria del conjunto del planeta. Y por lo tanto, es un estándar desde mi punto de vista global. Yo creo que una de sus principales características es esta, pero la más importante, la fundamental, es que generan recomendaciones tecnológicas abiertas, no propietarias. Y por lo tanto DBB, allá donde se ha desarrollado, donde se ha insertado, ha sido un motor generador de industria local. Ese ha sido el caso, por ejemplo, de España, donde se ha sido capaz de generar una industria propia y, como todos ustedes saben, si algo carece España es de industrias, aparte del turismo y alguna otra. De ahí también la situación de crisis financiera por la que atraviesa mi país. Pero bueno, ha sido capaz, gracias a la adopción de este tipo de estándares abiertos, generar industrias propias, como yo espero y tengo la confianza de que Colombia también sea capaz de desarrollar una industria propia en este ámbito tecnológico de la televisión digital. A partir de ahí, yo creo que la situación colombiana, creo que desde un punto de vista técnico es óptima, y lo que sí que considero, a la vista del proceso de transición en España, es que quizás la tendencia a alargar plazos para los apagados analógicos terminan repercutiendo de forma negativa en el conjunto de los usuarios. De hecho, yo creo que de ello tendremos oportunidad de hablar. Y a la vista al menos de la experiencia española, en la que se consiguió, gracias al acortamiento de plazos para la migración, como todos ustedes sabrán, en España desde el 3 de abril del 2010 ya no hay televisión analógica, ya se produjo nuestro apagado hace algo más de 3 años, y gracias a este acortamiento de los plazos se generaron unas muy fuertes economías de escala en el proceso industrial y comercial, que terminó provocando un abaratamiento muy importante de descodificadores y de televisores con descodificador integrado, que hizo que no fuese este proceso de renovación tecnológica, no supusiese para el conjunto de la población española un impacto económico lesivo. Por lo tanto, yo creo que, como un primer elemento, desde mi punto de vista, quizás los plazos de migración son amplios y que en todo caso no debieran de ampliarse aún más, ¿no? Jorge, por favor. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Es para mí un placer estar esta mañana con ustedes, estar contigo, que has liderado el proyecto de manera absolutamente ejemplar. Estás rescatando el debate y el diálogo inteligente y maduro que hemos visto en la mañana, sobre todo compartir con Ángel también este escenario y estar con ustedes, insisto. Lo que pasa aquí en Colombia, debo de decir que no es nuevo. Esto está sucediendo exactamente en todos los países de América Latina, pero además no tendría por qué sorprendernos que suceda esto, este intercambio de puntos de vista, porque estamos en Colombia y aquí ustedes están acostumbrados a algo que diseñaron muy bien llamado realismo mágico, y recuerdo incluso el primer párrafo del libro de García Márquez que comenzaba justamente así: el mundo era tan reciente que las cosas no tenían nombre y para mencionarlas había que señalarlos con la mano. Eso pasa con las tecnologías de la información. Todo se está señalando con la mano, no tienen muchos nombres. Colombia tomó el reto de ser de los países en América Latina más innovadores al diseñar política pública, que construye un discurso absolutamente novedoso en la región para implantar conectividad y banda ancha.
Esto tiene que ver todo con el tema de la televisión digital. Por lo tanto, el debate que escuchamos hoy en la mañana no solamente no debe de preocuparnos, sino nos debe de entusiasmar por la madurez con la que se está debatiendo todos los temas de la TDT. El modelo es un modelo que cuando se implante el modelo de la TDT, independientemente de los formatos, coincido justamente con Ángel en que el formato nunca ha sido lo importante, pero sí es importante lo que ocasiona. Al implantar la TDT se transforman los modelos de negocio. Hay que ver que las tecnologías de la información en lo general son disruptivas. Cuando llegan las tecnologías de la información afectan, por ejemplo, la manera en que las empresas funcionan. Ya hay varias industrias que han sido afectadas, la industria del fonograma, la industria editorial y por supuesto, y no cabe la menor duda, la industria audiovisual. Esto no nos debe de preocupar, ninguna industria va a desaparecer, todas se están transformando y mientras existe un debate maduro e inteligente, los procesos de transición les permitirán sacar lo mejor a cada sector de sus capacidades. Y también algo fundamental en este debate es que están llegando en el momento correcto, cuando ya ha habido experiencias de países que han tenido sus transiciones y podemos ver y afirmar que no ha habido ninguna transición tersa. Todas las transiciones por definición son traumáticas. En Estados Unidos, recordemos cuando fue el apagón analógico, entrando justamente Barack Obama, el primer año en que estaba entrando, tuvo que suspender por un tiempo más esta transición porque no había una cobertura efectiva. Y entonces están en tensión y en cuestionamiento las políticas públicas, la regulación y la forma en la que se dialoga con el sector. No hay mejor forma de tener una política pública TDT que dialogando. Muy rápidamente en América Latina estamos viendo que cuando ha habido dudas del sector de la radiodifusión o dudas del sector de los usuarios o de ONGs o de la misma autoridad, es cuando ha hecho falta diálogo y comunicación. Y si algo ha sucedido en el sector de las tecnologías de la información en Colombia es dialogar. Han salido airosos de todos sus procesos y justamente han logrado cosas tan excepcionales como las licitaciones 4G, remontando años de no haber licitado ese tipo de espectro. Entonces, no va a ser, estoy seguro, la excepción el caso de la TDT. Ningún tema de los que se trataron hoy en la mañana es suave, es fácil. Todos implican un nivel de inteligencia, de reflexión y de madurez, por lo cual me parece absolutamente afortunado estar aquí con ustedes. Quiero arrancar ya a meterme un poco al tema de lo que ha sido la transición análoga a digital en cada uno de sus países. Y me gustaría arrancar por Ángel, que es el caso español, y pediría a Ángel que para tratar de darle dinamismo a la charla, porque seguramente lo que vamos a hacer después es entrar a ver esos temas abordados en esta mañana, o por lo menos los principales de ellos, cómo se resolvieron en cada uno de sus países o qué discusión se generó alrededor de eso. Si vamos a hablar de equipos, vamos a hablar de DECOs, pero primero quisiera que de manera muy clara ustedes nos señalaran 3 aspectos positivos y 3 aspectos negativos de lo que significó la transición análogo-digital en cada uno de sus países. A ver, en el caso de España, la transición a la televisión digital arrancó en el año 1997, en diciembre del 97. Y en el caso español, al igual que en el caso británico, se tomó una decisión errónea, muy errónea. Y era pensar que el impulso de la migración de la televisión analógica a la digital lo podía liderar una plataforma multicanal de pago en TDT. Tanto la experiencia británica, On Digital, como la experiencia española, que se llamó Quiero Televisión, fracasaron en el plazo escaso de año y medio, 2 años. Eran incapaces de competir con las ofertas de televisión de paga, multicanal, de satélite o de cable. Fracasaron. En el caso británico tuvieron un éxito. Ofcom, el regulador británico, en escasamente 2 meses reconvirtió la plataforma de pago quebrada, On Digital, la transformó en una plataforma de televisión digital terrestre en abierto, Freeview, que generó un proceso de muy rápida penetración de la TDT en el Reino Unido, que por cierto no ha terminado al día de hoy, en el caso británico. En el caso español,
la carencia de un regulador específico para el sector audiovisual provocó que, en este caso, el competente, que era el Gobierno, provocó que en el momento en que quebró esta plataforma multicanal de pago, el espectro, los múltiplex que se habían destinado para televisión digital terrestre quedaron vacíos y se generó un parón. Aquí es donde yo creo que encontramos una serie de virtudes a partir de esta mala experiencia. El siguiente Gobierno, en el año 2004, toma 2-3 decisiones que yo creo que resultaron claves para que el proceso de migración a la televisión digital en España fuese muy rápido y de alguna manera exitoso en lo que se refiere a la penetración y a la cobertura del conjunto del territorio y de la población en un periodo relativamente breve que discurre desde el año 2004 hasta el 3 de abril del 2010. La primera, al igual que en el caso británico, se toma la decisión de que la televisión digital terrestre, al menos en el periodo de transición, eminentemente debe de ser televisión en abierto, gratuita. Además, en el caso de España, a diferencia de Colombia, en el caso de España la recepción de televisión en abierto, la televisión por ondas, es la televisión que se recibe por el 85% de la población. Un 15% de la población recibe la televisión a través de cable o de satélite. Y curiosamente lo que se ve a través del cable y satélite mayoritariamente son los canales que se ven en abierto por ondas hercianas terrestres. Pues bien, los éxitos, o lo que yo considero que son elementos clave. Tomar la decisión de que la televisión digital terrestre en el periodo de migración fuese eminentemente en abierto y dejar la posibilidad para más adelante también para el pago en TDT. Segundo, el que fuese la radiotelevisión pública la que de alguna manera, junto con las televisiones privadas, hicieran de tractor, de locomotora para el proceso de migración. Y tercero, junto con el acortamiento de los plazos, algo que resultó clave y que animó al conjunto de la población a pasar de una tecnología a otra con los costes que ello significaba en sus hogares, pero que se hizo de forma pacífica e incluso, por así decirlo, muy motivada. Y era el garantizar que en el periodo de transición todos los operadores no solo iban a replicar la señal que tenían en analógico en simulcast, sino que los operadores en el periodo de transición iban a tener la posibilidad de disponer de 2 o 3 canales más en TDT, pero eso sí, con contenidos diferenciados, novedosos, no disponibles en televisión analógica. Con lo cual, la población, los telespectadores, se encontraron con el acicate de migrar a una televisión en abierto y gratuita en TDT con mayor calidad, en la que podían disponer de una oferta muy amplia, al estilo de lo que sería una oferta de una televisión de paga, de una oferta multicanal, pero en este caso de forma gratuita, lo cual terminó provocando un proceso muy rápido, con economías de escalas muy potentes y, como digo, en un periodo de escasamente 6 años, poder pasar de un precio medio de descodificador de unos 125 o 150 euros a descodificadores que en el último periodo incluso se regalaban, bueno, costaban aproximadamente unos 30 a 25 dólares en los comercios, con lo cual fue un proceso relativamente rápido y poco costoso. Ahora quiero que hablemos, pero va a ser la segunda parte del tema en cada país, sobre el tema de apropiación y socialización, que creo que debemos abordarlo, además de estos ingredientes que hemos mencionado, que tú has mencionado frente al tema de España. Bueno, tengo una lámina para el punto, no sé si la pudiéramos desplegar en el PowerPoint. A ver. Un segundo. Ok, parte de lo que comentaba justamente es vital, ahora respondo la pregunta, Alexandra, pero hay que ver que cuando se implanta la política, transforma de manera dramática ciertos modelos de operación, es decir, la transición no es solamente tecnológica, la transición, justamente mencionó los ejemplos de Quiero TV, el tema de abrir al tema de Pay TV o no, lo cual implica generar ingresos por los nuevos operadores y al mismo tiempo tomar la decisión o no de
considerar servicio público la señal abierta y dejarla abierta o volverla de paga. Esto es por varias razones. La primera es que hay un nuevo modelo de negocios, ¿no? Pero se queda al mismo tiempo el mismo pastel publicitario. Se generan más señales, se tiene que invertir más en la producción, pero se tienen que bajar costos y los ingresos son exactamente los mismos para todos. No hay un ingreso adicional del pastel publicitario. Esto quiere decir que la competencia va a ser bastante más cruel. Tenemos adicionalmente que las tecnologías de la información, hablando de los móviles, implican una penetración y por lo tanto atracción de la gente hacia estos nuevos dispositivos. Hay estudios que indican que en el 2017, particularmente Alcatel lo ha estado mencionando, la gente va a pasar más de 7 horas frente a distintos dispositivos móviles, o las computadoras, o las tabletas. Y con el incremento de la banda ancha, bajan los ratings en televisión abierta. Quiere decir que entonces se nos comienzan a alterar todos el modelo de negocios y de operación que teníamos. Insisto, eso no quiere decir que vaya a desaparecer la televisión abierta, en modo alguno, Simplemente que tenemos ahora una difusión que entra a un modelo de comunicación distinta. Este es el segundo elemento que cambia, el modelo de comunicación. Cambia, hay una transición tecnológica, hay una transición en el sistema de negocios, pero también hay una transición en el modelo de comunicación. Ya lo dijeron los expositores en la mañana, el tema de la interactividad que no ha sido resuelto al 100%, lo van a resolver los dispositivos móviles y aunque la televisión no tenga esta interactividad, se realiza a través de estos dispositivos. Y a la velocidad a la que van ustedes conectándose, pues realmente el tema de la interactividad no se resolverá necesariamente por la norma técnica, sino por la manera en que los ciudadanos se comunican con sus dispositivos móviles. También hay cambios de paradigmas jurídicos, la nueva regulación y sobre todo una normatividad de transición para esta televisión. Podemos encontrar casos en América Latina que ya lo están abordando. Por ejemplo, Chile en este instante tiene en el Senado una ley que lleva ya muchos años debatiéndose para la apertura de la televisión digital y están justamente tocando temas como, por supuesto, el sistema de operación de negocios, pero si el concepto de servicio público va a operar para la televisión abierta o no, justamente a partir de la experiencia española que ha sido tan importante para nosotros. Otro elemento que cambia en esto es que existe más oferta, más programación e interacción con la oferta de contenidos, las redes sociales. Por lo tanto, el modelo se vuelve disruptivo en muchos sentidos, tanto regulatoriamente como económica, como social, como su modelo de negocio. Ya encontramos en América Latina, y ahí lo podemos identificar, países que empiezan a sortear estos temas. Por ejemplo, Uruguay en este instante ya está licitando directamente las frecuencias TDT bajo la consideración de una nueva normatividad. También Ecuador en este instante está con una nueva regulación al respecto. Argentina también trae un programa TDT que está actuando más a partir de política pública que de regulación, lo cual es muy interesante. Quiere decir que en Argentina al ver o enfrentar el tema regulatorio en el Congreso han preferido y le han apostado más a la política pública. Entonces, los tres caminos para apoyar la transición TDT, que son regulación, política pública y diseño institucional, son los que tendrían que acompañar este cambio de paradigma. Y hablemos un poquito del tema en México específicamente. ¿Cuáles serían las fortalezas? Quiero que luego comentemos, cuando termines de hablar de las fortalezas, específicamente del caso de Tijuana, que es pues la primera ciudad latinoamericana que ha dado el paso al apagón y cómo está sucediendo eso. Bueno, el caso de Tijuana sin duda ha sido extraordinario porque nos ha ofrecido la oportunidad de plantear un proyecto piloto que la enseñanza está, por supuesto, en haber diseñado una transición controlada y al mismo tiempo haber identificado profundos errores a la hora de haber diseñado esta política. Cuando se dice un factor adicional que altera una transición digital es el tema político, es absolutamente cierto. No hay ninguna política de transición digital que no sea afectada por el concepto político y puede venir de muy distintas áreas.
a veces son grupos de ONGs, a veces son los usuarios, a veces es la misma industria de la radiodifusión o a veces la confusión de la autoridad. Pero en el caso de Tijuana, un factor adicional que afectó la transición durante unas cuantas semanas fue que había elecciones. Entonces, no se podía dejar a la ciudad de Tijuana sin que tuvieran acceso a los principales noticiarios y a las campañas políticas que había en la televisión y que era fundamental para que ellos ejercieran el derecho constitucional a voto. Entonces, se tomó la decisión de retrasar un poco la transición en Tijuana. También hubo ONGs, asociaciones de usuarios y, por supuesto, empresas de radiodifusión, porque faltó algo de manera fundamental en la transición a Tijuana: el liderazgo de un programa negociado con todos los actores. En el momento en que la autoridad decide que va a iniciar un proceso de transición, lo puede iniciar de dos formas: o imponiéndolo o negociándolo. Y en este caso, el plan se impuso. Entonces, perdimos demasiado tiempo y puedo mencionar muchas ventajas y muchas características del proceso de transición, pero sin duda el error estratégico fue no haber considerado el diálogo profundo con todos los actores de la sociedad. Se pensó en el calendario de implantación y de distribución de las antenas, se identificó el número de hogares que tenían televisión y los hogares que no tenían todavía la televisión con la norma establecida. Se identificaron los hogares que no tenían tampoco las antenas. Se hicieron distintos anillos de identificación de grupos sociales, pero al final lo que la gente necesitaba era dialogar. Ustedes hablaron en la mañana de que estaban iniciando una serie de foros regionales. Bueno, es que eso es vital, es que eso es fundamental. El considerar a la gente para explicarles un tema de shock de comunicación es fundamental. Aunque las tecnologías de la información, como la tecnología móvil, vaya creciendo a pasos agigantados, hoy por hoy la percepción de comunicación efectiva se da a través de la televisión en América Latina, y eso no lo podemos evitar. Entonces, ahí es donde tiene que existir un diálogo y una negociación política en el programa. Okay, bueno, yo quisiera que pasáramos un poco ya que ha tocado Jorge el tema del diálogo con el sector y el diálogo con la ciudadanía, que hablemos un poco de lo que ha sido el proceso de socialización y apropiación, que es lo que, digamos, estamos intentando arrancar a trabajar de manera muy sólida desde la Autoridad Nacional de Televisión, con escenarios como el que estamos viviendo hoy, con escenarios en donde participamos todos los miembros de Junta que tienen que ver con la mesa interinstitucional en donde hacemos parte todos los actores involucrados, tanto desde la perspectiva regulatoria como desde la perspectiva de industria, y obviamente, como planteaba el ministro, el año entrante muy seguramente con campañas masivas. Y en ese sentido quisiera preguntarles a ustedes ¿cómo se dio ese proceso de socialización y de apropiación por parte de los españoles y por parte de los mexicanos? Es decir, ¿cuáles fueron como las fortalezas de esa comunicación con el ciudadano, que es el receptor final y la razón de ser, pues, de todo el proceso de la TDT? Si el ciudadano no entiende para qué le sirve y por qué es importante ese proceso, pues creo que estamos perdiendo el tiempo. Sí, en el caso de España, con el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, el 30 de diciembre de 2004, cuando escasamente llevaba unos 6 meses de gobierno, en el último Consejo de Ministros de aquel año, de 2004, el gobierno aprobó un acuerdo, o sea, no se aprobó ningún reglamento, ningún real decreto, ninguna ley, se aprobó una hoja de ruta que previamente había sido acordada con el conjunto del sector o sectores relacionados con el audiovisual. Es lo que se denominó la paz digital en España. Fue un acuerdo muy trabajado a lo largo de aquellos meses en el que participaron los operadores de televisión, públicos y privados, de todas las coberturas. Saben que España es un Estado complejo, desde mi punto de vista plurinacional, en el que está, por un lado, el Estado, la Administración central, las administraciones autonómicas y las locales. Y la televisión digital terrestre se diseña para estas tres coberturas: la cobertura nacional, la cobertura autonómica, las regionales, y las coberturas locales. Con lo cual participan, como digo, los operadores de televisión públicos y privados de todos los ámbitos de cobertura, todas las administraciones públicas, los fabricantes de electrónica de consumo y también de electrónica de red, los operadores de red, Abertis Telecom, Axion,
Itelazpi, R, etcétera, RTGAL, y también los usuarios. Con lo cual tomamos como punto de partida una hoja de ruta para todo el proceso de reforma audiovisual, dentro de cuyo contexto estaba el proceso de migración a la TDT. Por lo tanto, desde un principio, un proceso muy participado y muy amplio. En segundo lugar, en el proceso de reforma audiovisual y en concreto en el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre, que se aprueba para dar el impulso definitivo que finalizaba el 3 de abril del 2010, se introduce una obligación a los operadores, tanto de televisión como a los operadores de red, y es la obligación de constituir una asociación, que se conoció como Impulsa TDT, a través de la cual se debían de canalizar esfuerzos conjuntos para la divulgación, difusión y facilitación de cara a los ciudadanos del proceso de migración. Con lo cual eran los propios operadores, con un pequeño apoyo económico del Estado, pero eran los propios operadores los que tenían que sufragar las campañas de socialización. Y a partir de aquí, desde Impulsa TDT, durante el periodo último de transición, se lanzan las campañas de comunicación pública en las que se va comunicando, advirtiendo a los ciudadanos cómo se va a acometer el proceso de apagado de los canales por distintas zonas, porque se empezaron por zonas de menor densidad y menor afección, para terminar en las zonas de mayor densidad, en las grandes capitales, en las grandes ciudades. Y junto con ello, por último, en este esfuerzo de comunicación, hubo una iniciativa que desde mi punto de vista es muy interesante y también coordinada por Impulsa TDT, en la que los colegios de ingenieros promovieron voluntariado para dar apoyo a aquellas personas de mayor edad o menor capacidad técnica para colaborar con la ciudadanía a la hora de adaptar aparatos de televisión, sintonización, etcétera, tutorizar individualmente. Y aquí se contó con los colegios de ingenieros y con las escuelas tanto de ingenierías técnicas como superiores de telecomunicaciones para este proceso, con lo cual se terminó generando una cobertura no solo de información a través de las propias televisiones y de las campañas específicas, sino también incluso de tutorización directa en los hogares para facilitar el proceso de cambio tecnológico. Jorge. Sí, más o menos una estructura parecida fue el caso de Tijuana. Aquí habría que aclarar que México en todo el país no ha realizado su apagón analógico. Solamente lo hicimos como proyecto piloto, que fue muy importante, insisto, en Tijuana. El país, con las reformas constitucionales que acaban de entrar hace unos cuantos meses, tenemos la fecha del 15 de diciembre del 2015 para haber realizado el apagón analógico. La fecha, por supuesto, es una fecha muy audaz, es una fecha que implica un reto de coordinación, sobre todo para el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones en México, pero desde mi punto de vista, si las acciones son las correctas, no tendría que haber un problema. A ver, en el caso de Tijuana fue exactamente parecido. Se inició una campaña muy importante que hizo Cofetel de comunicación masiva en los principales medios de comunicación local, prensa, radio, televisión. Instaló Cofetel una oficina incluso de queja y de asistencia para los usuarios. Se elaboraron una serie de folletos y documentos que se distribuyeron casa por casa, y al haber identificado ya a una cantidad de gente marginal que no iba a ser, que no tenía los equipos ni las antenas, se hizo una licitación pública para fabricar las antenas y después para que una empresa las conectara, fuera casa por casa y conectara casa por casa. Hay un censo muy documentado de las zonas marginadas, de los manchones donde no existía ese acceso tecnológico. Y al final, se tuvo una cobertura con una cantidad cercana al 10-15% de gente que no se cubrió. A ver, y aquí hay un tema muy importante. Toda transición digital, al igual que todo proceso tecnológico de cobertura, digamos, llámese radiodifusión o llámense telecomunicaciones, no tiene una cobertura 100% en todos los países. Hoy en día no existe en América Latina un solo país que conozca, que tenga un 100% de cobertura en telecomunicaciones, y en materia de radiodifusión es exactamente lo mismo. En el tema de televisión digital hay
que partir también de esa realidad, porque normalmente el 1, 2 o 3% que falta es la gente que más marginada, la gente más desprotegida, la gente que también la usan como un recurso político, pero que es parte, digamos, de una madurez a la hora de implantar una política pública. En el caso de Tijuana fue exactamente igual. Ahora el proceso de alguna forma no ha terminado, todavía esta cantidad de familias que no están con esa cobertura, se les sigue buscando dar el servicio. En relación con esto último, ¿no? En el caso de España se llegó a una conclusión, a diferencia de otros países de Europa. Por ejemplo, en Italia se hubo una política de subvención de terminales, de descodificadores. En España se tomó la decisión inicial de no subvencionar terminales. Y de hecho, gracias a la masificación de ventas en un periodo tan corto, en un último momento fueron asequibles por todas las capas de la sociedad. Pero hubo una excepción, porque en el caso de España se aprovechó para hacer realidad un principio que se contenía en la Ley General de Comunicaciones, y era la universalización del servicio de televisión. Se aprovechó de la siguiente manera. Las antenas de los cerros, como dicen ustedes, los repetidores, los difusores, los que tenemos efectivamente en las cumbres de las montañas o en lo alto de edificios más altos de nuestras ciudades, en la mayoría de los casos están alimentados en contribución, como nosotros decimos, en contribución por satélite. Con lo cual se tomó la decisión de, puesto que la señal de los canales de televisión de cobertura estatal, nacional, públicos y privados, estaban ya en el satélite porque el satélite contribuía a alimentar estas antenas en los cerros, se tomó la decisión de, en aquellas zonas de sombra donde no llegaba la televisión digital, por motivos orográficos, España es el país más montañoso de toda Europa, aunque parezca mentira, pero es así. En aquellas zonas de sombra donde no llegaba la señal digital, sí se tomó la decisión de subvencionar terminales de recepción de TDT a través de satélite, gracias a esta coincidencia, a esta característica técnica de alimentación de señal de las antenas, de los repetidores, a través de satélite. Con lo cual, hoy en España, el servicio, los contenidos de televisión de TDT son universales y accesibles por el 100% de la población, y en ese caso los equipos de recepción vía satélite de la TDT sí que han sido subvencionados. Pues ustedes han tocado un tema que creo que íbamos a abordar porque fue uno de los temas discutidos en la mesa de políticas públicas, y es el tema del subsidio a los equipos. Digamos que en América Latina podríamos señalar, por ejemplo, de manera especial el caso de Argentina, que creo que Jorge lo ha mencionado, en donde la presidenta decidió, o el gobierno argentino decidió subsidiar, más o menos entiendo, 1 millón de equipos decodificadores, y está en una segunda fase pensando en subsidiar también televisores. Y obviamente es clarísimo, y creo que lo conversábamos con ustedes en una charla previa, que la situación y los poderes adquisitivos de los países en donde se da la implementación es diferente, y ahí quisiera conocer un poco cuál es la visión de ustedes o cuál es la opinión de ustedes frente al tema de ese tipo de subvenciones por parte del Estado para el logro, digamos, el objetivo fundamental, que es tener un mayor despliegue y que haya realmente una recepción de la televisión digital terrestre. No, la decisión en España de no aplicar una política general de subsidio, ¿no?, de subvención a la adquisición de terminales, fue básicamente porque también se llegó a la conclusión, en relación con la industria, que las políticas de subvención en este ámbito terminan distorsionando los mercados, terminan distorsionando incluso el valor de los equipos, y al final, a la postre, pueden terminar generando más problemas en un momento dado que beneficios. Yo insisto, en España, en la campaña navideña del año 2009 al 2010, un regalo habitual era precisamente el descodificador, ¿no?, para adaptar los receptores antiguos. Un descodificador se terminó convirtiendo en un elemento de compra compulsiva en los supermercados. Si me permiten el ejemplo, había descodificadores, yo todavía tengo alguno de ellos en mi casa en uso, costaban menos que una botella de Old Par, para que se hagan una idea. O sea, menos que una botella de whisky. Por lo tanto, en España no hubo un problema social a la hora de poder adaptar
aparatos receptores de televisión antiguos a la televisión digital. En el caso de España, como en el resto de los países, también se ha dado una circunstancia, y es que la rapidez en la sustitución de aparatos receptores de televisión terminó llevando a que en el proceso natural de renovación del parque de televisores, en España se pasó de los aparatos de televisión en color de tubo a los aparatos planos, LCD, plasma, ya con el descodificador integrado, con lo cual los descodificadores y la adaptación a la televisión digital fue un proceso también natural en el marco del proceso de renovación del parque de aparatos receptores. Con lo cual, en ese sentido, nosotros, bueno, realmente no hubo ningún clamor ni ningún reclamo, ¿no?, en el sentido de la necesidad de subvencionar descodificadores, y en ese sentido nuestra experiencia en general fue buena, ¿no? Jorge, ¿cómo se contextualiza ese tema en América Latina, en donde obviamente, diría yo, la situación social en general es una situación diferente a la situación europea? Correcto. ¿Podríamos poner otra vez el PowerPoint, por favor? ¿Podríamos poner el PowerPoint nuevamente? Ok. El tema es, para variar en cada país, distinto, pero qué bueno, es muy importante el enfoque de Ángel, porque hay que ver que nuevamente hay una dimensión económica que hay que razonar. Europa tiene un Producto Interno Bruto per cápita muy alto y muy estable, razonablemente parejo. Y en América Latina tenemos un promedio de 50-60%, dependiendo del país, a veces de pobreza, ¿no?, que necesita cierto tipo de financiamientos adicionales. A mí me gusta mucho por eso la frase que tiene el ministro de Comunicaciones de Estado, ¿cómo dice el ministro? Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea indispensable. Algo así, ya lo modifiqué, pero la idea es la misma. Pero es cierto. Este tipo de reflexión es fundamental desde la perspectiva de la Rectoría Económica del Estado y de la intervención del Estado, sobre todo en situaciones de marginación. En el caso de América Latina, una política fundamental es, en efecto, la de Argentina, que llevan más de 1.200.000 decodificadores entregados, e incluso la misma presidenta entrega personalmente estos decodificadores y en ocasiones hasta televisiones. Y ya ahora giró la instrucción, el formato brasileño, japonés brasileño, permite la recepción de señales en los TDT en los dispositivos móviles. Ya el primer país que pidió su primer pedido, hizo su primer pedido de dispositivos móviles para que puedan recibir TDT fue Argentina. En este instante, las principales operadores de telecomunicaciones ya están distribuyendo ante el público, ante los usuarios, los primeros dispositivos TDT, pero cuentan evidentemente con un fondo de acceso y de financiamiento para estos servicios que son financiados, subsidiados. Brasil también lo tiene. Lo tienen Venezuela, entonces Ecuador, y bueno, podemos decir que realmente México lo usamos el Fondo de Acceso Universal para las Telecomunicaciones para financiar un servicio distinto que es el servicio de radiodifusión, algo cuestionado, creo que se debe haber creado un fondo específico. Creo que en Colombia no hay ningún problema porque el Fondo Nacional de Desarrollo de Audiovisual de la televisión lo permite, pero finalmente hay algo que me parece que es vital. Existe algo que es la eficiencia en la cadena de valor que luego no la reflexionamos. Hay el fabricante, están los fabricantes, los importadores, la autoridad, los mayoristas y las tiendas de retail. Todos ellos constituyen la cadena de valor TDT. En el caso de México contamos con 3 fábricas de televisiones que son Panasonic, Samsung y Sony. Ellos fabrican y exportan pantallas de plasma. Bueno, pues debería de haber un programa temporal de estímulo a la producción. Hay importadores, debe de existir un programa temporal para la importación de dispositivos, evidentemente. La autoridad tiene que emitir la norma técnica, que veo que están en este instante en la definición de la norma técnica en materia de economía. En México, casualmente ayer, se publicó en el Diario Oficial una actualización de la norma técnica,
que permita ya la definición de qué equipos son los que se tienen que seguir importando. Y también la norma que evite que se sigan importando equipos analógicos, que ese es el gran negocio en toda la región, se siguen vendiendo a todos los países enormes cantidades de dispositivos analógicos. Estímulos para los mayoristas y por supuesto trabajo con las tiendas de retail para efecto de vender masivamente y en promociones al estilo de España, que lo hicieron muy bien, eran promociones masivas, las de ventas de televisión, pero también de las antenas. Y una vez estimulada la cadena de valor, identificar la oferta adicional que provoca la política pública. Si ya la cadena de valor no puede, llega un momento en que se estiran durante un año o 2 años y no logra cubrir bien el proceso de la política pública para identificar las zonas marginadas, para identificar las ciudades, los grupos sociales, que no tienen ni van a tener la posibilidad de adquirir ni las televisiones ni las antenas, para empezar a identificar el presupuesto. Pero me parece que es hasta el final. Primero hay que hacer funcionar la cadena de valor y hasta el final determinar el presupuesto. En México lo hicimos al revés. Primero determinamos el presupuesto, que nos parece poco y gritamos que es poco, pero no hemos utilizado la cadena de valor para esto. Ángel, tenemos información sobre el proceso en España, cómo se dio en relación con decos versus televisores. Es decir, claramente son las dos formas de acceder a la televisión digital y sería interesante ver en el caso español cómo se dio, es decir, que si la gente primero llegó a comprar televisor o llegó a comprar decos, y obviamente si tenemos un tema de estratificación ligado a la selección de alguna de las dos opciones. Bueno, en el caso de Europa y España, de alguna manera también en América del Norte y el conjunto de América Latina, hemos vivido un proceso similar, ¿no? Y es derivado de la guerra comercial de los fabricantes de aparatos receptores de televisión, se ha producido un abaratamiento muy importante del coste, del precio de los aparatos receptores de televisión. Lo que antes eran aparatos a partir de unas determinadas medidas, unas determinadas pulgadas, que eran para élites económicas o para altos poderes adquisitivos, nos hemos encontrado que durante estos últimos 10 años se ha producido un abaratamiento muy fuerte en el mercado de la electrónica de consumo. En ese sentido, pues de alguna manera nos hemos beneficiado porque el proceso de renovación del parque de televisores ha sido mucho más rápido de lo que era antaño. A partir de ahí, en una primera fase que arranca en el año 2004 o 2005, las ventas más importantes eran de descodificadores para adaptar los aparatos de tubo, los aparatos que disponíamos en el hogar, pero en el periodo que transcurre desde 2005 hasta 2010, en esos 5 años a lo que asistimos es a la sustitución de los aparatos de tubo por pantallas planas, con lo cual los hogares ya no compran descodificadores, sustituyen la televisión del salón por una pantalla plana ya con el descodificador integrado. ¿Y qué ocurre con el aparato de televisión antiguo? Pues inicialmente se trasladaba a la cocina o a alguna de las habitaciones de la casa y entonces para esos aparatos sí se compraban los descodificadores. Pero en una última fase la venta masiva ya es de aparatos receptores de pantallas de televisión con descodificadores integrados y ya solo se compran los descodificadores separados, lo que es el set-top box, solo se compran para esos televisores antiguos que todavía tienen una cierta vida útil y que se trasladan en muchos de los casos, como digo, del salón a la cocina. Al día de hoy, yo diría que prácticamente el 90% de los hogares españoles, el principal televisor de cada casa es un aparato ya con receptor integrado, en muchos casos ya con alta definición y por lo tanto sin necesidad de un set-top box o un descodificador a su lado. Bueno, ustedes han hablado en este tema de decos versus televisores del tema del abaratamiento de estas nuevas tecnologías y en ese sentido creo que es importante para el caso colombiano tener en cuenta que hoy en el estado de Baltimore está en prueba el estándar europeo y que hay un análisis en Estados Unidos sobre la posibilidad de migrar al estándar europeo. Y obviamente pues lo menciono porque eso tendría un impacto importante en la masificación de producción de televisores con el estándar ya europeo,
que tendría un efecto altamente positivo para Colombia, en la medida en que hoy pues Colombia y Panamá están solos en el continente con estándar digital. Me gustaría saber un poco la percepción de ustedes sobre ese tema que está viviendo hoy Estados Unidos, la posibilidad real de que ustedes crean que se dé un cambio al estándar europeo. Yo muy esquemático, ¿no? O sea, la gran diferencia de DBB, que como digo, yo lo entiendo y siempre lo he entendido no como un estándar europeo, sino como un estándar global. Al final, quien está detrás de la generación de las recomendaciones de DBB es la propia industria de electrónica de consumo y de electrónica de red y de software a nivel mundial. La industria colombiana, seguro que habrá alguna empresa colombiana que forme parte del Digital Video Broadcasting Group, seguro, y argentinas, chilenas, mexicanas o norteamericanas, que las hay. La gran virtud de DBB es que son recomendaciones técnicas, que son por lo tanto abiertas, no son propietarias, no exige del pago de licencias y el único trámite que tiene que pasar cualquier fabricante de un aparato receptor, un descodificador o de algún elemento de red es simplemente homologarlo, o sea, que verificar que efectivamente cumple con las normas sin ningún tipo de desembolso mayor. Por lo tanto, desde una perspectiva global, esto ha provocado una accesibilidad, un abaratamiento del acceso a esta tecnología que otros estándares probablemente no tienen, porque ahí nos encontramos tecnologías y licencias, ámbitos propietarios, ¿no? Dicho esto, hay algo que hemos sufrido en el proceso de migración, todos los estándares, pero en concreto DBB, que ha sido todo lo que tiene que ver con la interactividad. En un principio, desde DBB se apadrinó un sistema de interactividad en televisión digital terrestre que era el que conocíamos como el Multimedia Home Platform, el MHP. Un sistema de interactividad que no cuajó, no prosperó en ningún país, excepto en Italia. Y en Italia, como digo, porque se daba una circunstancia compleja, que era la coincidencia de que en la presidencia, en el que el primer ministro italiano tenía intereses en determinados ámbitos del sector y hubo también una política de subvención a descodificadores con MHP, etcétera, pero es la excepción, ¿eh? Esto no se ha dado en ningún otro país. Y MHP, la interactividad embebida o junto con la TDT, no ha prosperado en ningún país donde opera DBB. Al final, lo que nos hemos encontrado es hacia un proceso de convergencia en el que se han terminado desarrollando, y es hoy lo que impera en los aparatos que se distribuyen en el sector comercial, que son los aparatos híbridos, aparatos con televisión digital terrestre, aparatos en alta definición, ultra alta definición, con acceso a Internet, acceso a datos, de tal manera que al final el aparato no es un aparato de televisión, tenemos pantallas que son receptoras de servicio de televisión y de acceso a Internet, y convergiendo en estos aparatos híbridos, por un lado la televisión digital terrestre con la norma DBB, con la interactividad a través del acceso vía wireless o vía Wi-Fi o vía cable, ¿no? Jorge, creo que para el caso mexicano la pregunta que hago sobre la posibilidad de un cambio de estándar en Estados Unidos sí que pesa bastante, entonces me gustaría ver cómo qué opinan sobre esta posibilidad de cambio y el impacto que eso tendría en la producción y abaratamiento de los receptores. Mira, tenemos un problema evidentemente grave en México, tenemos una enorme frontera con Estados Unidos. Había un expresidente de México, Porfirio Díaz, que decía tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, buena parte de nuestra economía vive de la economía norteamericana. Para nosotros no había duda. Teníamos que utilizar el modelo ATSC. Entonces, en ese sentido, es muy fácil la respuesta para donde vayan los Estados Unidos. Ahora, tengo que decir también que esas decisiones no son rápidas. Los programas pilotos en los Estados Unidos también llevan un buen tiempo, tardan un rato y después tienen que escalarlos a la FCC, a la Federal Communication Commission, que es un órgano que en este instante está con un nuevo presidente, que está reconstruyendo nuevamente los perfiles de futuro que tendrá en su regulación el órgano. Y tienen razonablemente hace poco tiempo pues un apagón digital que también les costó mucho trabajo.
Es decir, estos cambios no son fáciles para nadie. Estados Unidos tardó mucho tiempo también en definir, construir la norma, construir los consensos políticamente dentro del Senado de los Estados Unidos. Fue muy debatido el tema. Entonces, creo que todavía tardaremos un poco en ese aspecto, no sé cuánto, pero sin duda la respuesta será que pues en su momento tendremos que ir pues mucho para allá, lo cual es lamentable, pero es porque creo que todas las normas en realidad tienen ventajas. Incluso a veces las ventajas no son tanto. En efecto, el modelo europeo tenía ese tema de la interactividad que ha sido una pesadilla, pero también Estados Unidos, como le gusta mucho el tema audiovisual, pues le han apostado a la alta definición de alto ratio, como le llaman ellos. Entonces, las grandes variaciones no son tales. En realidad es un tema de entretenimiento para ellos, y ahí estamos nosotros en el tema. Es porque se ve más grande la alta definición, no es un tema sustantivo, no es un tema estratégico de comunicación. Pero lo cierto es que ahora nuestro reto es que en el 2015 tenemos que tener este apagón. Entonces, antes de angustiarnos por lo de Estados Unidos, tenemos que terminar nuestra transición en 2 años. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Tenemos una pregunta del público para Ángel. Y es precisar, Ángel, cuáles son los alcances del fallo que revocó las concesiones de multicanalidad en TDT y el impacto que eso tiene para la industria, en el caso europeo. Bueno, yo siempre que intervengo en público aclaro de forma previa que hablo a título personal, y en este caso lo voy a reiterar aún más, ¿no? Antes hablando de los consensos y la socialización, ¿no? Los procesos de sociabilidad en procesos como este, de migración, en este caso la televisión digital terrestre, tienen sus pros, pero también tienen sus contras. Y en este caso nos encontramos con un contra, ¿no? Con un elemento negativo probablemente derivado de este esfuerzo de consenso por parte del Gobierno en el momento en que se adoptó. Y es que el Gobierno español en el año 2005, cuando se adopta el impulso definitivo de migración a la TDT, toma una decisión, y es: en el contexto de migración se va a aprovechar a incrementar en algo la pluralidad en el sistema televisivo, y se abre un proceso para la adjudicación de una nueva concesión de televisión de cobertura estatal. Pero junto con ello, también, como decimos en España, se tomó la decisión de no entrar como elefante en cacharrería, y se llegó al acuerdo con los operadores de televisión, los operadores privados de televisión con concesión, de garantizar que el mercado no iba a incrementarse en un gran número de operadores, y el acuerdo se termina concretando en que los títulos concesionales se transformarían en licencias en este periodo de migración hacia la TDT. Con lo cual, en el momento en que se produce el apagón, en España, de forma paralela, se produce también un cambio jurídico desde un punto de vista administrativo, y es que pasamos ya a un entorno liberalizado, donde la televisión deja de ser de forma genérica un servicio público esencial de titularidad del Estado para pasar a ser un servicio de interés general, y por lo tanto liberalizado, pero las concesiones se transforman en licencias y por lo tanto con el mismo número de actores. Es aquí donde el Tribunal Supremo español le enmienda la plana al Gobierno y dice: no, esto no es posible, puesto que están transformando un título habilitante de concesión a licencia en un entorno que está liberalizado y que la propia ley, la nueva Ley General del 2010, exigía que se adjudicaran estas licencias por la vía de concurso. Por lo tanto, el alcance del fallo del Tribunal Supremo español es sencillo, está pendiente de ejecución. En algún momento el actual Gobierno tendrá que convocar el oportuno concurso para la adjudicación de las licencias de televisión digital terrestre. Hasta el día de hoy no ha habido ninguna situación traumática, se siguen emitiendo los canales para los cuales se transformó el título habilitante, pero es de prever que en un próximo periodo se procederá a la convocatoria de este concurso, se adjudicarán las licencias y probablemente, bueno, o nos encontremos con adjudicación de canales a nuevos operadores y por lo tanto formalmente se incrementaría la pluralidad del sistema, o de alguna manera los actuales operadores continuarían con los mismos canales de televisión, pero estos sí ya adjudicados por la vía de un concurso público.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Creo que en verdad escuchar sobre las experiencias en países como México o España es bastante útil para el proceso que estamos desarrollando en el país. Creo que nos queda clarísimo que el proceso no es un proceso fácil, que requiere la concertación y que obviamente requiere también de esta mirada internacional para aprender de los aciertos y de los errores que se ha vivido en los procesos en otros lugares del mundo. Así que de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia que ustedes como expertos en el tema han tenido.